Buenos días, en el siguiente video se hablarán de los laboratorios números 7, 8, 9 y 10. Para el laboratorio número 7, volumen molar de gases, el objetivo es hallar el volumen molar encontrados del hidrógeno y del dióxido de carbono. Como podemos ver en la primera tabla, se dan los datos encontrados del hidrógeno al reaccionar una cinta de magnesio en ácido clorhídrico, el cual liberará el hidrógeno. Y en la segunda tabla podemos encontrar la reacción de bicarbonato de sodio con ácido clorhídrico, que liberará el gas de dióxido de carbono. Y pues con sus respectivos datos, que son el volumen de gas, la presión de vapor y la altura de la columna, la cual va a ser sumamente importante para encontrar unos cálculos que ya veremos. Entonces, en las ecuaciones usadas, lo primero para empezar a desarrollar este laboratorio es encontrar la presión de gas de cada uno de los gases. Entonces, se halla con esta fórmula. Primero, entonces se toma la presión exterior, la cual es la presión ambiente, que en este caso es 0,737 atmósferas, es decir, la presión de Bogotá, menos la presión de vapor de agua, la cual se determina según la temperatura en la cual se trabajó el laboratorio, y menos la presión de la columna, la cual no se nos da. Entonces se usa esta fórmula donde es sumamente importante la altura de la columna de agua del gas depositado. Entonces, una vez se tiene la presión del gas, necesitaremos hallar los moles de ambos gases con esta ecuación. Entonces ya tenemos la presión del gas por el volumen, el cual se nos dio según lo que se depositó, la constante, que es universal, y la temperatura en la cual se trabajó el experimento. Entonces, los datos arrojados para el dihidrógeno son de la presión 0,702 atmósferas y para el dióxido de carbono 0,703 atmósferas, bastante cercano. Y de la manera como se desarrolló antes con la ecuación para hallar los moles, se halló que en el dihidrógeno hay 0,00132 moles de hidrógeno y de dióxido de carbono 0,0135 moles de dióxido de carbono. Una vez con esos datos, entonces podemos pasar a hallar el volumen molar, que pues solo es el volumen del gas depositado sobre los moles que acabamos de hallar. Una vez que tiene ese volumen molar, podemos con la ley combinada de los gases hallar el volumen molar, pero por así decirlo, en condiciones normales, con estas ecuaciones. Entonces, el volumen molar, pues según los datos recogidos, es de 34,1 para ambos gases. Eso es posible que se dé ya que en el dióxido de carbono, aunque tuvo menos cantidad, pues tuvo más milímetros recogidos y pues eso hizo que al final se emparejaran los datos. Y en condiciones normales, para el dihidrógeno se dio 22,38 litros y para el dióxido de carbono 22,41 litros. Entonces, como sabemos, el valor teórico de cualquier gas es 22,4. Con este hallamos el porcentaje de error y nos da 0,0893 porcentaje de error para el dihidrógeno y 0,00446% para el dióxido de carbono. Con esto podemos concluir que el experimento se presenta con una gran exactitud al momento de hacer los cálculos de las ecuaciones con las ecuaciones de gases ideales, ley de Avogadro y de Dalton, ya que los porcentajes son relativamente mínimos, como podemos ver para el dihidrógeno 0,0893% y para el CO2 0,00446%. Este porcentaje de error también podemos decir que se da ya que el vapor de agua presente, que no se calculó de manera exacta, pues entonces hizo que esos datos tuvieran una leve desviación, pero aún así se presenta de manera apropiada el laboratorio. Para el siguiente laboratorio, el número 8, medición de pH, concepto y mediciones, el objetivo es determinar la sensibilidad del extracto de repollo al ser usado como indicador para determinar el pH de diferentes soluciones. En este caso se usó
ácido clorhídrico e hidróxido de sodio en una concentración de 1 molar y 1 mililitro de cada uno. Una vez se tengan estos, entonces se usará esta ecuación, se usó esta ecuación, que es la de diluciones, ya que a cada uno de estos se le añaden 9 mililitros de agua y pues claramente su concentración molar original va a bajar y ciertas propiedades cambiarán. Una vez ya se haya determinado la concentración molar por la dilución de estos, se halla el pH y pOH con estas ecuaciones. Y una vez se hallen estos, se determinará la molaridad según el porcentaje según el peso sobre peso, el porcentaje según peso sobre volumen, la molaridad, fracción molar y partes por millón. Entonces, como podemos ver en las siguientes tablas, estas son las concentraciones halladas tanto para el hidróxido de sodio y sus diluciones y ácido clorhídrico y sus diluciones, el pH, pOH y acá exactamente lo mismo. Y las concentraciones para la tercera dilución del ácido clorhídrico y la concentración para la segunda dilución del hidróxido de sodio, según las ecuaciones que se plantearon, que mencioné anteriormente. Entonces, una vez se tenga esto, se mide el pH con el potenciómetro para cada una de las diluciones. Entonces, con este pH medido se tomará como valor teórico y el pH calculado con la ecuación mostrada anteriormente, se podrá determinar los porcentajes de error para saber qué tan desviados están los datos según al ser calculados con las ecuaciones mostradas anteriormente. Entonces, a cada una de las diluciones se les introdujo, pues por así decirlo, una solución de extracto de repollo para determinar, según los colores que fuera tomando, según la forma en que fuera virando, poder decir qué pH tenían cada uno de estos. Al igual que para el vinagre, jugo comercial, jugo natural, antiácido y lavaplatos, también determinadas con el potenciómetro, cinta indicadora y solución de repollo. Entonces, con esos colores podemos concluir que el extracto de repollo como indicador puede virar en 5 diferentes tonos según el medio con el que tenga contacto. Podemos ver que para pHs entre 0 a 2 tiende a virar en un rojo, es decir, rojo para ácidos muy fuertes. Entre 2 a 11 tiende a virar en un tono violeta a morado, según pues el pH que pues tenga dicha solución. Entre 11 a 13 vira en un tono azul verdoso o bueno, verde azulado. Y en 13 a 14 un verde tendiendo como un verde amarillento. Esto significa que para soluciones muy ácidas viran rojo y muy alcalinas vira en este color verde como amarillento. Entonces mirando de esta manera podemos determinar la sensibilidad del extracto de repollo al ser usado como indicador. Y como tercera conclusión podemos determinar que entre más se diluya un compuesto, más perderá sus atributos originales e irá tomando los del solvente en el que se esté diluyendo, ya que podemos ver que el ácido clorhídrico comenzó como un ácido muy fuerte, pero a medida que se va añadiendo agua, que es neutra, este iba pues cada vez tomando como las propiedades de este y perdiendo las suyas originales hasta aumentar poco a poco su pH. Y lo mismo con el hidróxido de sodio, que era muy alcalino, pero poco a poco fue tomando las propiedades del agua hasta irse yendo hacia lo neutro. Para el laboratorio número 9, reacciones redox, aplicaciones electroquímica, se determinará la masa electrodepositada para dos alambres. Podemos ver que la primera intensidad de corriente registrada en la celda es de 0,16 amperios y el tiempo en el que esto estuvo fue 140 segundos. Entonces, para determinar la carga según la masa electrodepositada se usó esta ecuación. Entonces, primero se determinan los moles de cobre, luego los moles de electrones según los moles de cobre que se hayan encontrado.
Y una vez se encuentran los moles de electrones, se determina la carga por medio de esta ecuación. Entonces, podemos ver que para el alambre número 1 la masa electrodepositada fue 0,018 gramos. Esto se calculó pues con la masa inicial y luego la masa final dada, restando esa. Entonces, como con las ecuaciones que antes se señalaron, entonces se determinan los moles de cobre presentes en el alambre 1 y el alambre 2, el cual es 0,0000283 moles de cobre, y en el alambre 2 0,000198 moles de cobre. Luego, los moles de electrones según estos moles de cobre, y para este caso podemos ver que da este dato, y para el alambre 2 este. Y se determina la carga con la ecuación que se mostró anteriormente, usando los moles de electrones, y se determina que para el alambre 1 la carga es 5,46 columbios y para el alambre 2 38,2 columbios. Y ahora, para hacer los cálculos a partir de la carga electrodepositada, entonces usamos primero esta ecuación para determinar la carga. Entonces se multiplica la intensidad registrada con el tiempo registrado. Una vez se tenga la carga, se determinan los moles de electrones usando la carga que se encontró y la constante de Faraday. Y podemos ver entonces que la carga según la intensidad y el tiempo es 22,4 columbios. Y los moles de electrones según la carga encontrada para el alambre 1 es de 0,000232, y bueno, para el alambre 2 claramente va a ser igual ya que se usó la misma carga. Lo mismo, luego con los moles de electrones se determinan los moles de cobre y la masa. Podemos ver que para el alambre 1 el error relativo es de 75,6% y para el alambre 2 82,9%. Entonces podemos concluir que es más eficiente usar el cátodo, o sea el alambre 1, ya que tiene un menor porcentaje de error, el cual es 75,6%. Otra conclusión es que se puede apreciar que un elemento que sufre oxidación o reducción, según la cantidad de electrones perdidos o adquiridos, tendrá un cambio físico en sus propiedades originales, ya que podemos ver que los alambres quedan en un tono como anaranjado. Cuando perdía electrones se volvía más blanco y cuando ganaba se tornaba más oscuro. Para el laboratorio número 10, preparación y valoración de disoluciones, el objetivo es hallar el punto exacto en que una titulación es neutralizada. Como podemos ver, acá se dan los diferentes datos del laboratorio, donde se encuentran 3 diferentes titulaciones que serán usadas. Y las ecuaciones que fueron usadas pues son la de molaridad para determinar la concentración de las titulaciones y los moles presentes en estas. Entonces, como primer agente titulante se da el hidróxido de sodio y como patrón primario el ácido acético. La concentración del hidróxido de sodio era de 0,5 molar y la concentración del titulante estandarizada pues se calculó por medio pues de la ecuación de los moles del hidróxido de sodio y luego, una vez se hallan los moles del hidróxido de sodio, con la demolaridad pues se determinaban estos valores. Entonces, para el primero se da 0,466 molar y para el segundo 0,467 molar. Y el porcentaje de error para estos es de 6,8 y 6,6% para el segundo. Como las siguientes soluciones titulantes usadas son el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, y como su solución titulante o patrón primario el hidróxido de sodio. Entonces podemos ver que el ácido clorhídrico está en una concentración de 0,512 molar y el ácido sulfúrico 0,331,99 molar. Se halla de la misma manera las concentraciones experimentales y el porcentaje de error para el ácido clorhídrico es de 1,17 para el primero, 0,39 para el segundo y para el ácido sulfúrico ambos 3,31%. Entonces, como conclusiones, podemos apreciar las diferencias entre una disolución y una dilución, ya que cuando se toma el hidróxido de sodio, se le va agregando agua, claramente su concentración va bajando. Pero cuando en el caso de la titulación con el ácido clorhídrico, que este viene siendo un solvente, se le agrega como soluto hidróxido de sodio poco a poco, donde como son compuestos diferentes va cambiando su propiedad ácida. Uno es un fuerte ácido y el otro un fuerte base, entonces claramente su pH disminuye y cambia en determinado momento.
Ahí es el punto en donde se ve la neutralización de la titulación.